Muy bien. Tenemos ganancias de primera categoría. La ganancia de primera categoría es la renta del suelo y tenemos que aclarar que esta renta se declara en base a lo devengado. Aclaremos que primera categoría se declara en base a lo devengado, segunda en base a lo percibido, tercera categoría en base a lo devengado y cuarta categoría en base a lo percibido. Es decir, devengado percibido, devengado percibido. La ganancia de primera categoría es la renta del suelo. Son ganancias de primera categoría los producidos por locación de bienes inmuebles y rurales, derecho a usufructo, uso, habitación, anticrece y superficie y otros derechos. Cuando hablamos de locación, hablamos de arrendamiento de inmuebles urbanos y rurales. Derechos de usufructo son el derecho sobre inmuebles que pueden ser uso, habitación, anticrece y superficie y otros derechos. También vamos a grabar el valor de las mejoras introducidas por el inquilino y que no sean indemnizadas por el patrono y que al patrono le originen una ganancia. Los gravámenes que pague el inquilino, el arrendamiento de bienes muebles que estén incorporados en el inmueble, es decir, cuando yo arriendo bienes muebles, es una ganancia de segunda categoría, pero cuando el bien mueble está incorporado en el inmueble y forma parte del contrato de arrendamiento, se lo califica como renta de primera categoría. También pagamos sobre el valor locativo de los inmuebles que los propietarios usen para recreo o veraneo. En el caso de que un contribuyente tenga un inmueble que usa para recreo o veraneo, tendrá que pagar un valor locativo y ese valor locativo es el valor de mercado que pagaría un inquilino por ese inmueble en ese momento. También va a haber un valor locativo, que también es el valor de mercado, de los inmuebles que hayan sido cedidos gratuitamente, por ejemplo, se lo cedo a un amigo, se lo cedo a una amiga, se lo cedo a un hermano o a un pariente, o por un monto menor al valor del mercado. La ley presume que hay un valor locativo cuando yo estoy alquilando un inmueble y cobro un valor que está por debajo del valor de mercado. En este caso se aplicará el valor de mercado. Ganancias de segunda categoría son rentas de capitales y se declara, como dijimos, en base a lo percibido. Son ganancias de segunda categoría, la renta de títulos, cédulas, bonos, la locación de bienes muebles, ya hablamos de los bienes muebles, renta vitalicia y las ganancias o participaciones en seguros sobre la vida, beneficio de los planes de seguro de retiro privados, rescate neto de aporte de los planes de seguro de retiro privados, cuando hago un rescate, las sumas recibidas en obligaciones, las sumas recibidas en pago de obligaciones de no hacer o no ejercer una profesión o no ejercer una actividad, ¿sí? Cuando me pagan por no hacer algo, también eso va a estar grabado por la ley. El interés accionario que distribuyen las cooperativas, hay que aclarar aquí que cuando son cooperativas de consumo, ese interés accionario que recibe el socio está exento. Son ganancias de segunda categoría las transferencias definitivas de derechos de llave, marcas, patentes de inversión, regalías y similares, dividendos y utilidades en dinero o en especie, resultados originados por derechos y obligaciones emergentes de instrumentos y o contratos derivados, los resultados provenientes de la generación de acciones, valores representativos, certificados de depósito, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, y la enajenación de inmuebles o transferencia de derechos sobre inmuebles, pero van a ser de segunda categoría los que están situados en el exterior, porque los que están situados en el país van a pagar con una alícuota del 15% sobre la ganancia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 99 de la ley reordenada. Cuando mencionamos los artículos, son los artículos de la ley reordenada, porque el artículo 48 de la ley, que se refiere a las ganancias de segunda categoría, anteriormente era el artículo 45. O sea que nos tenemos que, digamos, actualizar. Ganancia de tercera categoría, renta de capitales. Ah, no, perdón, aquí no es renta de capitales. Por favor,
Esto es renta de tercera categoría, ¿sí? La que pagan las sociedades. Son ganancias de tercera categoría los producidos por todas las que deriven de cualquier otra clase de sociedades constituidas en el país, diferente a las sociedades de capital, sociedades de personas. Vamos a, me van a disculpar, vamos a corregir esto. Muy bien. Vamos a guardar. Bueno, son ganancias de tercera categoría los producidos por todas las que se deriven de cualquier otra clase de sociedades. Acuérdense que todas las ganancias van a ser grabadas y las ganancias van a ser grabadas en base a lo devengado. Los derivados de fideicomiso no financiero constituidos en el país, en los que el fiduciante posea la calidad de beneficiario, resultado de empresas unipersonales ubicadas en el país, las derivadas de la actividad de comisionista, rematador, consignatario, los derivados de loteos con fines de urbanización, cuando es una persona humana, tiene que ser más de 50 lotes y que se enajenen en el término de 2 años a partir de la primera venta para ser considerados como de tercera categoría y para ser grabados, porque si no, no van a ser grabados por el impuesto a las ganancias cuando no son más de 50 lotes y que se enajenen en el término de 2 años, pero únicamente, vuelvo a insistir, para personas humanas. El desarrollo y enajenación de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal siempre es tercera categoría, y las demás ganancias que no estén comprendidas en otras categorías, es decir, que no califiquen como primera, segunda o cuarta, serán catalogadas como de tercera categoría. Y llegamos quizás a la categoría más importante en las personas humanas, que es la cuarta categoría, que es el ingreso del trabajo personal en relación de dependencia y otras rentas. Dijimos que estas ganancias se declaran en base a lo percibido. Son ganancias de cuarta categoría los producidos por desempeño de cargos públicos, trabajo personal ejecutado bajo relación de dependencia, las remuneraciones que cobran los trabajadores, las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios. Por supuesto que no hablamos de las jubilaciones que cobran la mayoría de las jubilaciones, que son 15.000 pesos mensuales, que con eso no alcanza para pagar el impuesto, por supuesto. Beneficio de aporte a los planes de seguros privados, servicios personales prestados por socios de sociedades cooperativas, siempre que sean servicios prestados personalmente en las sociedades cooperativas, y del ejercicio de profesiones liberales, como sería, por ejemplo, el ejercicio de una profesión liberal como ser contador, abogado, arquitecto, ingeniero, economista, etc. Sujetos del impuesto, hay un caso especial que les quiero mencionar, el de las sociedades personas. El artículo 54, ante 50 de la ley, establece la atribución del resultado a los socios. Las sociedades de personas que dijimos, van a declarar la sociedad de personas, al igual que las asociaciones indivisas, declaran pero no pagan el impuesto. ¿Quién paga el impuesto? Los socios. En cabeza de los socios se paga el impuesto, las utilidades o pérdidas de la sociedad de personas se reparten entre los socios en proporción a su participación en la sociedad. Y así como se reparten las utilidades o pérdidas de la sociedad, también se van a repartir las retenciones que le hayan hecho a la sociedad. Hablamos de las retenciones del impuesto a las ganancias. Eso lo establece el artículo 134 del reglamento. Y el mismo tratamiento se le dará a los fideicomisos no financieros constituidos en el país en que el fiduciante posea la calidad de beneficiario y sea residente en el país. Es decir, las utilidades no van a ser pagadas, o la ganancia no va a ser, el impuesto a la ganancia no va a ser pagado por la sociedad, sino que se va a repartir entre los socios, y además se va a repartir también los impuestos a las ganancias que le hayan retenido a la sociedad. Ahora, hay un caso especial. El artículo 73 de la ley establece que las sociedades de personas, así como los fideicomisos, también pueden optar
por pagar como si fueran personas jurídicas, sociedades de capital, y pagar la tasa proporcional que en este momento les aclaro que es el 30% para el año 2019, el 30% para el año 2020 y el 25% para el año 2021. Es decir, a partir del 2021, el 25%. Para el 19 y el 20, la alícuota impositiva, la tasa proporcional de las sociedades es el 30%. Y las que se iniciaban antes del 31 de diciembre de 2017 pagaban el 35%. Ahora pagan el 30% y a partir del 21 el 25%. Si ustedes leen la ley, van a leer el 25%, pero ese 25% se aplica a partir de los ejercicios que comiencen el 1 de enero del 2021. Entonces, ¿qué pasa? La sociedad de personas pueden decidir que en vez de repartir las utilidades entre los socios en proporción a su participación en la sociedad, decidan pagar como si fueran sociedades de capital, es decir, con esta tasa proporcional. Si optan por esta alternativa, tendrán que conservar ese criterio por el término de 5 periodos fiscales. Siempre cuando doy la charla o cuando explico esto de la sociedad de personas, siempre me preguntan, ¿conviene o no conviene? ¿Qué es lo que conviene? Bueno, señores, ustedes tendrán que hacer sus cálculos, establecer si conviene o no conviene. Si conviene, aplican la tasa proporcional. Y si no conviene, reparten la utilidad entre los socios en proporción a su participación en la sociedad. Tendrán que ver qué es lo que más conviene. Y una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta es que una vez adoptado un criterio, no se puede cambiar por el término de 5 años. O sea, eligen pagar el 25 o el 30, entonces 5 años lo tienen que hacer de esa manera. Y otra cosa importante, cuando ustedes pagan en las sociedades de personas como sociedad de capital, ya se transforma en una sociedad de capital y lo que repartan entre los socios son dividendos sujetos al 7% cuando la tasa es del 30% y al 13% cuando la alícuota o la tasa es del 25%. Vamos a hablar de los fideicomisos y yo le hice aquí una tablita